casos que me han tocado es el decir, bueno, ¿qué pasa que Dios no hace nada? ¿Por qué Dios me va a pedir cuentas a mí si no le pide cuentas a nadie? ¿Qué ventaja tendría yo de creer en este Dios que deja que pasen cosas tan terribles en este mundo? ¿Por qué yo voy a tener respeto a un Dios que tolera que todas estas cosas sucedan? Ciertamente llama la atención la actitud del que dice de tal forma, pero tiene sus razones también para decir lo que dice, por cuanto ignora que Dios ha establecido un día en el que juzgará a los hombres y ha establecido a un juez sobre todos estos hombres, sobre todos nosotros. Es necesario saber que la Escritura también en el Antiguo Pacto ya anunciaba en todos los profetas, tanto mayores como menores, que habría un día del Señor, el día del Señor grande y terrible, el día donde el Señor le pone fin al tiempo que ha dado a los hombres para que manifiesten quiénes son. Terminando la conversación que tenía con este amigo, que hablaba descarnadamente, y bueno, también hablo descarnadamente yo, le digo, ¿y qué es este tiempo que Dios no hace nada? Este tiempo, le digo, es soga. Es soga que se te da. ¿Qué vas a hacer con la soga que te doy? Algunos aprovechan la soga para hacer algo bueno, para rescatar, para ayudar, otros se están haciendo una horca. Dios está dando a cada uno tiempo para que manifieste quién es. Cada día se manifiesta quiénes somos en realidad. Para lo único que el tiempo sirve es para que salga a flote quién es cada uno. Para que se note quién es uno en lo profundo de su corazón. Y las pruebas de la vida también lo son. En esto no puede haber lugar para la soberbia, para el orgullo, porque si alguien ha sido rescatado del pecado, lo ha sido por gracia, por misericordia. Todos nosotros, yo primero, he sido rescatado de la ignorancia, de la idolatría, de una manera perdida de vivir, y he disfrutado la generosidad del Señor en grande manera. Pero es necesario que nosotros que hemos sido receptores de esta misericordia, de esta tremenda misericordia de Dios que se renueva de día en día y que se extiende como los cielos sobre la tierra, sobre aquellos que le temen, porque así dice el versículo, la misericordia del Señor se extiende como los cielos sobre la tierra, sobre aquellos que le temen. Tenemos que saber que un día la gracia se termina. Un día la gracia va a llegar a su fin. Y ese día es un día real. Y si bien es cierto que está mal predicar cuál es ese día, porque está como velado al conocimiento de los hombres, también es una herejía enseñar que ese día no va a llegar jamás. El día va a llegar. El día del juicio del Señor sobre todo aquel que hace impiedad, pero al mismo tiempo es un día que a la iglesia de Cristo le es precioso. El libro de Apocalipsis se cierra diciendo, ven Señor Jesús. El día de la venida del Señor por los suyos es el día que empieza el gran día del Señor del antiguo pacto. El gran día en que Dios empieza a pedir cuenta a los seres humanos y a juzgar a los seres humanos por todas las obras que han hecho en la historia. Pensar que tenemos un Dios justo y al mismo tiempo aceptar que este Dios justo no va a hacer nunca nada contra aquellos que hacen maldades
que son imposibles de pensar, que son difíciles de pensar sobre criaturas, desde las aún no nacidas hasta las nacidas y a lo largo de toda la vida, que hacen maldades tan tremendas, obras que únicamente parecen parte de imaginación terrorífica del enemigo, del que odia tanto la creación de Dios, que es el adversario. Hay un día en que todo esto se termina. Ese día, cada día está más cerca, porque pasa un día más. Ese día es un día de gran esperanza y alegría para los cristianos y debería ser un tema de grande terror para aquellos que desprecian al Dios justiciero, al Dios vengador, porque nuestro Dios es un Dios vengador también lo dice la Escritura. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios va a tomar cuenta. Él lo único que hace es quitarnos a nosotros la capacidad de vengarnos, pero que Él se va a vengar, tranquilo, se va a vengar. Quiere que sea nomás un privilegio de Él. Todo esto es estrictamente escritural, es una obligación mencionarlo, por eso lo menciono. Y viene a dar un poco de sentido a dos temas. Uno, el sentido de la predicación. Nosotros tenemos que avisarle a la gente que un día la gracia se va a terminar. Y también a nosotros mismos nos sujeta, por cuanto la Escritura dice que aquel que tiene la esperanza de verlo al Señor cara a cara, debe estar en un estado tal de santidad que pueda estar tranquilo de que va a poder estar en pie en su presencia. ¿Se comprende? Por eso he querido evitar mucha predicación y he traído textos lisos y llanos de la Escritura que nos hablan acerca de estas cosas para que juntos los veamos. Y reitero lo que para algunos habría de ser motivo de temor, bien entendido, por cuanto Dios es un Dios de justicia, un Dios que tiene que ponerle fin al pecado, porque si no el pecado va a poner fin a todo. El pecado, si pudiera, tumbaría a Dios de su trono y se pondría a Él. El pecado, si pudiera, nos habría aniquilado a todos. Porque dice el enemigo no ha venido sino a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor. Así que quiero invitarlos a ver estos pasajes. He pedido que los estén proyectando para no tener tanto movimiento de Biblia, porque es mucho. Voy a predicar menos, digamos, y voy a leer un poco más. Primera de Corintios, el capítulo 15, el verso 42 en adelante. Esta locución, mi propósito es que estén enterados, es decir, no vamos a profundizar en todos estos temas, ni desde el día del Señor, el día de Jehová, el día del Señor grande y terrible del antiguo pacto, sino más bien vamos a ver en el nuevo pacto cómo se lo adelanta, cómo se lo espera. Primero de Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, refiriéndose a nuestro Señor, que es espíritu vivificante hoy en todos nosotros. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Por esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, dijo Pablo en 1 Corintios, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, nosotros no esperamos que nuestra vida sea una sucesión interminable de días como este, ni como algunos de los que han pasado en nuestra vida. Esto no es un camino sin final. Nuestro camino tiene un final. Y nuestro final es la expectativa de ser transformados, de que sea absorbida esta nuestra carne mortal por la vida de resurrección. Y así como nuestro Señor Jesucristo resucitó y su cuerpo es inmortal y eterno, también el nuestro sea transformado a su semejanza. Sin entrar en muchos detalles que realmente no los tenemos, aunque hay bastantes más por considerar, esta es la esperanza, que algún día, que se acerca inexorablemente, jornada tras jornada, esperamos ser transformados a la inmortalidad de Cristo. Primero de Juan, el capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Aquí el cual amor es qué naturaleza de amor, qué clase de amor, qué tipo de amor. No es un cual de cuán mucho amor, sino de qué calidad de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A qué se refiere este comentario que hacía? Que no es solamente una diferencia de grado la que ha hecho Dios en nosotros. Dios no nos ha hecho más buenitos. Dios, al darnos su Espíritu Santo, ha cambiado nuestra naturaleza. Y por esto somos hijos de Dios. Ha renovado nuestro espíritu y nos ha dado su espíritu, ha fusionado su espíritu con el nuestro, somos uno en espíritu con Él, y nuestra naturaleza ha sido transformada. Por esto somos hijos de Dios. Amados, verso 2. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este es uno de los versículos que me impulsó a compartir estas palabras. Hay dos pasajes que el Señor me trajo muy claramente para que compartamos. Uno es este, de manera muy puntual. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor solamente admitirá en su presencia pureza absoluta. Es necesario que nosotros tengamos la convicción de que la perfecta santidad, la perfecta salvación que Él nos ha dado, porque Él nos da una justicia perfecta, Él nos da su justicia, nos otorga su propia justicia, nos otorga su grado de aprobación delante del Padre.
Esta es la fe cristiana, la de recibir el grado de aprobación delante del Padre, otorgado por la fe, otorgado por gracia, para que todos disfrutemos la misma libertad de acceder a la presencia del Padre que el propio Santísimo llamado Hijo Unigénito. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esta confianza, tenemos esta santificación que se le denomina posicional, nos da una posición, y esto después, con el tiempo, va permitiendo que la vida de Dios vaya manifestándose en nuestra vida. Que nosotros empecemos a amar las cosas que Él ama, a repudiar las cosas que Él repudia, a ser libres de las ataduras que antes nos ataban, y al hacernos libres y más semejantes a Él en carácter. Ser transformados a su semejanza, un tema constante en la predicación en Betel. Ahora estamos diciendo que hay un norte. ¿Cuál es el norte? El día que estemos cara a cara con Él. Ese es el norte de nuestra brújula. Saber que vamos a estar delante de Él cara a cara y que no nos vamos a alejar de Él avergonzados. Saber de que vamos a estar hablando con Él cara a cara y vamos a poder agradecerle. Sin arrepentimientos, por eso se nos indica que aquellos que desprecian u olvidan que lo más importante es tener la conciencia perfectamente limpia, han perdido el norte de la fe. Tenemos los medios para tener una conciencia perfecta. El arrepentimiento, la confesión, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la conciencia del Espíritu Santo que nos indica aquello que no le ha agradado y que debemos apartar de nuestra vida. Tenemos la palabra que es predicada abundantemente y que anhela hacer más espacio en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra conciencia, que es la forma que Dios tiene de mostrarnos por intuición lo que es su voluntad, nos socorra, nos sea función eficiente para que podamos estar en su presencia sin avergonzarnos, sin alejarnos de Él. Por esto dice, todo aquel que tiene esta esperanza de ser semejante y de verle a Él cara a cara, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Bueno. Y bueno, después sigue, verso 4, todo el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Sabéis que el Señor apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí está la diferencia que subrayamos también. Una cosa es practicar el pecado, es decir, ¿cómo se practica el pecado? Uno sabe que el viernes tiene fútbol, aparta los botines, porque practica fútbol, ya hace todo un preparativo y está dispuesto de corazón a que esto se lleve a cabo, se concrete. En nuestro caso, yo creo que ninguno de los que estamos aquí planea, de alguna forma, practicar ninguna clase de pecado. Es decir, que si cometemos algún pecado, no es porque lo hayamos premeditado y estemos dispuestos a consumarlo, sino que más bien son pecados que surgen de improviso, surgen de alguna debilidad, que el Señor está bien listo para quitar de nosotros, ¿no es cierto? Y para darnos una fortaleza especial, una manifestación en nosotros de su naturaleza, a través de nuestra humillación, a través de nuestra confesión, para librarnos. Entonces, la gran diferencia, les decía, es la práctica, no el cometer. Hemos cometido y cometemos permanentemente gran cantidad de pecados. Porque el diablo dice peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Un gran pasaje.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios, es decir, no puede disfrutar el pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Otro tema que me parece muy interesante que la Iglesia siempre no solamente conozca, sino tenga en mente, que es necesario, es indispensable. Pablo, después de levantar distintas iglesias a lo largo de su recorrido en sus giras apostólicas, la primera carta que escribe, según algunos, es Tesalonicenses. Las dos primeras cartas a los tesalonicenses son entre las primeras que escribe Pablo. O sea, muchas veces se cree que lo último que debería hablarse es algo relativo a la expectativa de la segunda venida de nuestro Señor, de nuestro encuentro con Él. Sin embargo, una de las primeras cartas que por necesidad se ve obligado a escribir Pablo tiene que ver con este tema. Así que vamos a ver en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es algo tremendo, esto es algo que no se ha visto en ninguna película de superhéroes, ¿no es cierto? Es decir, Dios viene a levantar a todos los suyos, resucita primero a los muertos y los transforma en inmortalidad, y después los que quedamos somos transformados también, y todos vamos a su encuentro. Esto es algo tremendo y tiene que ver con este gran día de Dios. Este gran día de Dios que se acerca, este gran día de Dios que termina con este tiempo de paciencia, este tiempo de misericordia. Este tiempo que, recordamos, en Romanos se nos dice que el tiempo de misericordia es un tiempo donde Dios nos está pidiendo al hombre que nos arrepintamos, a toda la humanidad nos pide que nos arrepintamos de nuestros caminos, que nos acerquemos a Él, que nos purifiquemos en el sacrificio de su Hijo, en la sangre de su Hijo, y que nos acerquemos a Él y que tengamos esta expectativa, la expectativa y la tranquilidad de poder recibirle cuando Él venga por nosotros. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 1, dice: pero acerca de los tiempos y ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Se ve que ya personalmente les advirtió. En el primer encuentro, es decir, que no es que pasaron muchas ocasiones para que él terminara hablando de temas de profecía bíblica. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen,
y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Quería subrayar esto, me refiero nuevamente al tema profético. Hubo quienes han estudiado a lo largo del tiempo la profecía bíblica con total detalle. Se ha sumado a lo largo de los siglos una gran tradición de estudiosos de la profecía bíblica. Se ha llegado también a contar el número de profecías que tiene la Biblia y el porcentaje profético que tiene la Biblia. La Biblia tiene un 27% de contenido profético. ¿Qué significa esto? Que de cada 4 páginas que nosotros leemos, una de esas páginas es, y más de una, es profecía pura al momento de ser escrita. ¿Se entiende? Es como si nosotros también, reduciéndolo un poco más, dijéramos 4 frases. 3 frases y la cuarta todavía no aconteció, es de algo que va a suceder. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que es natural para este Dios que hace lo que Él quiere y nadie puede detenerlo, determinar cómo van a ser los tiempos, cómo van a suceder las cosas y cumplirlas al pie de la letra. De todo ese porcentaje profético ya se ha cumplido una gran parte, pero todavía falta por realizarse, entre otras cosas, esto que es de lo más impresionante, que es de lo más completo, que es ejecutar la redención del planeta de carácter de manera práctica. Lo ha hecho de manera fundamental, ha dado los fundamentos para que esto pueda ser así, y de reunir todas las cosas en su Hijo, quien está por cabeza de la creación, pero falta ese momento en que Él ejecuta este juicio que ya ha sido decretado sobre la creación. Así que no debería asombrarnos, digamos, que haya tanto contenido profético en la Escritura. De hecho, vamos a ver profecía en un evangelio. Lucas capítulo 21, verso 24 en adelante. Dice así: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Nosotros sabemos que unos 40 años después de dichas estas palabras, caerían a filo de espada, serían llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén sería hollada por los gentiles. Y dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, las naciones no judías tienen un tiempo que está especificado, que está limitado, y se le llama los tiempos de los gentiles. Entonces, 25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 28, y este es el segundo pasaje que me dio el Señor de eje de todo el mensaje.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Verso 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Yo creo que estas cosas han empezado a suceder. Yo creo que es tiempo de erguirnos y de levantar nuestra cabeza. Yo creo que nuestra salvación está cerca. Yo creo que tenemos que orar para que ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y también de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y quisiera terminar, y ya cierro con esto, con el mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3, verso 7. El Señor envía mensajes a 7 iglesias de Asia a través de Juan. Este es uno de los mensajes. Y este es un versículo que el Señor también me trae a memoria recurrentemente. Uno de los versículos que vamos a leer a continuación y que compartí también con la iglesia. 3, 7 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia, filo es afecto, amor, y adelfo es hermano, es amor de hermano. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, es decir, abre la entrada al reino. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Amén. Oramos, hermanos.